¿Por qué oramos los judíos hoy en día? Estamos en los días de Hanukkah. Días de Hanukkah son días sagrados, impresionantes. Quiero compartir contigo lo que dice el libro de oraciones. En hebreo se dice el Sidur. El Sidur es el libro de oraciones judío, en el cual nosotros 3 veces por día, en los días de semana, obviamente en Shabbat hay más rezos, pero el día de semanas, 3 veces por día, rezamos oraciones, una de las cuales en Hanukkah oramos por algo muy particular, que básicamente describe lo que sucedió y el milagro de Hanukkah en estos días también. Lo voy a leer en hebreo bíblico y luego lo voy a traducir en mis palabras. Básicamente, a niveles muy generales, Hanukkah sucedió hace 2200 años atrás aproximadamente, donde el imperio griego quiso conquistar y conquistó la tierra de Israel, hizo decretos muy negativos, la prohibición, o sea, con pena de muerte, de estudio de la Torá, de la circuncisión. Entraron animales impuros, como por ejemplo cerdos, en el Santo Templo en Jerusalén. Quemaron Torot, quemaron la Torá, hicieron cosas muy negativas, entraron a la fuerza contra la familia y el recato de la familia judía, es decir, cosas muy muy negativas. No quiero por vuestro honor contar detalles, cosas que fueron mucho contra el honor del pueblo judío, cosas horribles. ¿Pero por qué? Al principio ellos le dijeron a los judíos, nos dijeron, ustedes quieren ser religiosos, no hay ningún problema, sean religiosos, tengan vuestro culto, pero sean parte del helenismo, es decir, nosotros vivimos una cultura helénica, una cultura griega, y ustedes pueden vivir, hay gente pagana, y ustedes pueden ser judíos, pueden ir al estadio, ir a los circos o a los teatros, ser parte de los griegos, hacer los actos griegos, paganos griegos, ustedes pueden hacer vuestros actos, pueden hacer lo que ustedes quieran, no hay problema. Sean parte de la Grecia en Israel, no hay ningún problema. Pero los judíos tenemos, por ejemplo, prohibido comer ciertos alimentos, o por ejemplo en Shabbat está prohibido hacer ciertas tareas, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer o nos está prohibido hacer porque Dios, obviamente Dios ordena que el judío y la judía tiene cosas que es mitzvah hacer, es un precepto y no hacer. Por ejemplo, cuidar Shabbat o comer kasher. Y está prohibido comer no kasher, o sea, está prohibido comer animales que no son kasher. O en Shabbat hacer tareas que están prohibidas hacer. O por ejemplo hay el precepto de la circuncisión. Es decir, hay pureza familiar en el matrimonio judío. Es decir, hay muchas leyes. 613 leyes para los judíos. Y los griegos dijeron, ¿cómo? ¿Ustedes no pueden ser iguales que nosotros? No. O sea, nosotros los respetamos a ustedes, pero nosotros tenemos nuestra vida judía, nuestra Torá a cumplir. Dios está en el centro, nosotros seguimos la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Quién está en el centro? ¿Quién está en el centro? ¿Cómo quién está en el centro? Dios es nuestro creador. Dios hizo esta creación, nos creó para tener una misión en el mundo, tanto a nosotros judíos como a vosotros, griegos, y a todo el mundo entero. Esto todo lo digo en mis palabras, los conceptos que quiero transmitirles a ustedes, así como yo lo entiendo. Así que todos tenemos nuestra misión en este mundo. Y nosotros tenemos nuestra Torá, y queremos hacer la voluntad de Dios. Dios está en el centro. Y eso a los griegos, los sacó de quicio. ¿Cómo que Dios está en el centro? El ser humano está en el centro. ¿Cómo? Egocéntrico, es decir, el ego, el yo está en el centro, yo estoy en el centro. Hay un creador, sí, o sea, ellos tenían los filósofos, la filosofía griega, famosa, obviamente, ellos creían que había un creador, pero que uno haga la voluntad del creador en este mundo y básicamente baje la cabeza en el buen sentido de la palabra, es decir, aquí, que de hecho es una de las razones por la cual los judíos tenemos un gorrito, lo que llama la kipá, es básicamente declarar, en inglés dice statement, o en hebreo se dice amirá, declaración, que aquí hay un creador y que está por encima nuestro, es decir, es una especie de simbolismo en el cual, obviamente hay una ley de que los judíos usamos kipá, pero a nivel simbólico yo no soy el centro del mundo, por encima mío está Dios, está el creador, que creó este mundo y crea este mundo,
y Hashem Echad Ushmo Echad, Dios es uno y su nombre es uno. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, Dios es el Rey, Dios es el Rey, Dios reinó en el pasado y Dios reinará en el futuro, es decir, Dios está por encima del tiempo y Dios te ama y nos ama a todos y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, a eso vinimos al mundo, a corregir el mundo, ¿sí? En hebreo, letaken et haolam bemalchut shakai, una corrección del mundo con el reinado de Dios. Es decir, cuando los griegos escucharon que nosotros estábamos dispuestos a dar nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, eso los sacó de quicio. Los sacó de quicio. Y ahí entraron comenzaron a hacer leyes con pena de muerte por cualquier cosa que tenía que ver con la santidad del pueblo judío. Estudiar Torá o fijar el calendario judío, es decir, todas las festividades judías están según el calendario judío. Está prohibido fijar cuál era el día del comienzo del mes. ¿Qué significa? Cuando los judíos fijamos cuál es el comienzo del mes, a consecuencia sabemos qué día es Pesach, Shavuot, Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas, o Pascuas, o Shavuot, el día de la entrega de la Torá. Es decir, toda nuestra vida judía está basada en el calendario judío. Es decir, cada cosa, la circuncisión, que es un pacto con Dios, está escrito en la Torá en el 8º día del bebé, el niño, bebé judío. O sea, si le hacemos la circuncisión por orden divina, es un pacto con Dios. Eso lo saca de quicio. No, nosotros somos perfectos. ¿Cómo hay que hacer una operación a un niño? ¿Cómo puede ser? Pero está escrito en la Torá, Dios nos ama, y así es una tradición judía que incluso hay gente no judía que lo hace. Bueno, eso entre paréntesis. Pero el tema es que es un pacto con Dios. Es un pacto con Dios. Y Dios es nuestro creador y nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Y Dios nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y Dios te ama un amor, como dicen nuestros sabios, un matrimonio muy entrado en años que tuvieron un bebé, un único bebé. ¡Qué amor por ese único bebé! El amor que Dios te tiene es mucho más que el amor que ese papá y esa mamá tienen por ese bebé, ese único bebé. Así que aquí hay un vínculo con Dios, hay un vínculo, un pacto con Dios. Y eso a los griegos los sacó de quicio. No podían sostener que había un vínculo con Dios. Hay un creador ahí arriba y hay un mundo aquí abajo, eso creían los griegos. Desconectaron el vínculo y este mundo, haz lo que te plazca. Deportes, sin ropas, competencia, lo que son las Olimpiadas, sports, o el deporte, sports en inglés, o deportes, Sparta, viene de Grecia, toda la cultura de los deportes, de la competencia, de yo estoy por encima de ti, la competencia en forma del ego, de quien vence es el fuerte y el que es derrotado y está abajo, esa competencia, esa falta de ética. Piensa, si se cae un compañero en la carrera, ¿te paras a ayudarlo? ¿Se lastimó? ¿O sigues corriendo a ganar la carrera? Piensa, ¿qué se esconde en una competencia? Si uno es ético, uno no puede ser buena persona en la calle y en la carrera desconectarse de su ética. Uno tiene que ser ético, y eso es el pueblo judío. El pueblo judío, nosotros somos un pueblo el cual nuestro ideal, así como decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Decimos, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Decimos que aquí hay una unicidad, Dios es uno, no hay algo fuera de Dios. Hay una unicidad, hay una conexión total. No hay nada fuera de Dios. Todos somos parte de Dios, la creación es parte de Dios. Todo lo que existe y por encima de lo que existe, a nivel de lo que percibimos, es parte de Dios. No hay nada fuera de Dios. No hay un creador ahí arriba y aquí abajo hay un mundo. No es así. Eso es una percepción humana. Dios incluye todo, está por encima de todo. Dios controla todo, es el creador. Es el creador, hoy es el creador y va a ser el creador. Fue el creador, es el creador y va a ser el creador. Hashem Melech, Dios es el rey. Hashem Malach, Dios reinó. Hashem Imloch Leolam, Dios reinará para la eternidad. Es decir, aquí hay una conexión. Y el judío y la judía, así es el ideal. No somos un pueblo religioso en el sentido que ora en un lugar y después es una persona, un civil en otro lugar.
No es así. El judaísmo no es una religión en ese sentido. Es verdad, tenemos oraciones y tenemos preceptos que hacemos, es verdad, pero no es algo externo. El judío es un judío en sí mismo, uno judío, no es religioso judío, no es un menú. Se puede ser judío religioso, o judío no religioso, o judío ateo, no es un menú. El judío es un judío que viene de una historia ancestral milenaria. Todos judíos y judías somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, Egipto, desierto 40 años, entrada a Israel con Josué, el hijo de Nun, conquista de la tierra de Israel, el santo templo Jerusalén primero, el segundo, exilio 2000 años y ahora volvimos a la tierra de Israel, hace más de 70 años atrás. Es decir, es una historia ininterrumpida de un vínculo con Dios, un pacto con Dios, ininterrumpido, un pacto que somos fieles al pacto con Dios. Y eso el judío es un judío, una judía integral, que está prohibido competir y no ayudar al prójimo. Hay un precepto divino que es, en Hebreos dice, Vehavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si alguien se cae, frénate, ayuda, que es más importante una medalla que ayudar al prójimo que se cayó. No, somos integrales. Alguien que necesita algo, ayuda. No soy religioso en un lugar, en un templo, en un lugar de rezos. Eso es algo concreto. El judío es judío integral, es verdad. Vamos a una sinagoga y rezamos, oramos, por supuesto. Es parte integral del judío y la judía. Pero en los negocios hay que ser ético. En la familia hay que ser ético. Hay que ser un buen padre, si Dios quiere. Que Dios nos ayude a todos a ser buenos padres, buenas madres, buenos abuelos, los que son abuelos, buenas abuelas, los que son abuelas, buenos hijos, buenas hijas, en todo, buen empleado, buen jefe, en todo, taxista, chofer de ómnibus, abogado, actor, ingeniero, en donde trabajes, ético, según la ley judía, judío integral, eso los griegos lo sacó de quicio, porque ellos entendían que el que quería hacer cultos paganos o cultos religiosos, no hay ningún problema que haga, pero aquí se hace deporte sin ropas, aquí si hay que atacar a un judío porque es judío, se lo ataca, y aquí, es decir, no hay una ética integral, no, totalmente desconectado, como dijo un gran filósofo griego, no judío, encontraron a una persona, a un griego filósofo, que obviamente no era judío, era un griego probablemente quizás contra los judíos, no lo sé, lo encontraron haciendo algo muy negativo. Y los alumnos dijeron, pero filósofo griego, usted es un filósofo griego muy conocido, y usted nos enseña temas muy importantes, como comportarnos en la sociedad, señor filósofo griego. ¿Cómo usted hizo esto tan negativo? Y este filósofo griego, ¿qué les dijo a sus alumnos? Dijo así: alumnos, para ser un maestro de matemática no necesariamente hay que ser un triángulo. Piensen esto. Este filósofo griego les enseñaba a sus alumnos temas éticos supuestamente de la boca para afuera, pero a nivel de conducta, cada uno que haga lo que le plazca, opuesto total al judaísmo. El judaísmo es un judaísmo, se llama Torat Haim, una Torá de vida. La Torá es la vida del judío y de la judía. Nosotros vivimos la Torá. No es solamente un libro que se lee y se estudia, por supuesto, se lee y se estudia, pero el objetivo es conectarnos con ese gran libro sagrado, que es la voz de Dios en este mundo. Anoji Hashem Elokeja, voy a decir el primer mandamiento. Dice así: Anoji Hashem Elokeja, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Dice así: yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es muy interesante, está dicho en particular. No lo saqué, sino Dios le habla a cada judío y cada judía. Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios. Asher hotzeticha, que te saqué a ti de la tierra de Egipto. Es decir, dicen nuestros sabios, Anoji, la palabra yo, dice la sigla lo siguiente, en arameo, no en hebreo, en arameo. Anoji,
Ana, Nafshi, Ktavit, Veyahavit. Dice, yo, mi alma, la escribí y la entregué. Miren esto impresionante. Dios, como metafóricamente, podemos decir, entrega su alma, metafóricamente, entrega su alma a su pueblo con la Torá. Torat Haim. Y el judío tiene que vivir la Torá. No es un libro intelectual, que era lo que los griegos quisieron hacer. De hecho, los griegos tradujeron la Torá al griego. ¿Por qué? Pues un libro interesante en la biblioteca griega. Pero los judíos vivimos la Torá. Ese es el gran ideal. Y si alguien se equivoca, hacemos chubá. ¿Qué es chubá? Tratar de corregir, volver al origen, querer mejorar, pedir a Dios perdón, pedir al prójimo perdón si nos equivocamos, continuar adelante, con alegría, buen corazón, empezando de nuevo. Sheva tzadik y pol bakam, está escrito 7 veces cae el justo y se levanta. Esa es la diferencia entre los malvados. Los malvados, dice, Reshaim maleh haratot. Reshaim maleh haratot, ¿qué significa? Los malvados están llenos de arrepentimientos. Se arrepienten, pero dicen, se arrepienten, pero siguen haciendo el mal. Es decir, tienen una conciencia. Tienen el pepe conciencia, la conciencia la tienen. La conciencia la tienen, pero el cargo de conciencia la tienen, pero ¿qué? Siguen haciendo el mal. Y la diferencia entre un malvado y un justo es que el justo, si se equivoca, se levanta. Sheva tzadik y pol bakam. 7 veces cae el justo y se levanta. Esa es la diferencia, se levanta. Aquí, Ein Adam Tzadik Baaretz, ayer Yasetó velo yejeta. No hay, está escrito, no hay una persona que se ajuste en este mundo que haga el bien y no se equivoque. Es decir, aquí no somos ángeles, somos seres humanos. Por lo tanto, la equivocación es parte de las reglas del juego. Así Dios nos creó y está todo bien, no hay problema. Obviamente nadie quiere hacer un error. Alguien se equivocó. Pero ¿qué hace? Se levanta. Ese es el justo, se levanta. El número 7 es muy interesante. El número 7 son los 7 días de la semana. Piensen qué impresionante. Sheva tzadik y pol bakam. 7 veces. A nivel natural, 7, ese número 7 es naturaleza. A nivel de cabalístico, a nivel de los secretos de la Torá, el 7 es naturaleza, el 8 es por encima de la naturaleza. Por ejemplo, el pueblo de Israel estamos por encima de la naturaleza. Por encima de la naturaleza. Somos el pueblo de Dios. Para traer luz al mundo. Orla Goim, por encima de la naturaleza, estamos por encima de las leyes naturales. Obviamente somos personas, obviamente estamos en el mundo real, pero a nivel de supervivencia, supervisión divina, estamos por encima, a Misael Mealateva, por encima de la naturaleza. Ahora, ¿pero para qué? No es para decir, estamos por encima. No, al revés. Cuando decimos que el pueblo judío es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, es para traer luz al mundo, responsabilidad, así como un hermano mayor tiene responsabilidad por sus hermanos menores. Así, el hermano mayor, puedo decir, el pueblo de Dios, es responsable por las naciones, para darle luz a la Torá. No es responsable porque es mejor, que Dios no lo permita. Así como un cuerpo humano, nadie es mejor, no hay un órgano mejor que otro. Un cuerpo humano tiene que funcionar a nivel integral. Así queremos los judíos. Los judíos somos, con todas las naciones del mundo, un cuerpo humano que si cada parte funciona óptimamente, el cuerpo funciona perfecto. Eso es lo ideal. Corregir el mundo con el reinado de Dios, todos juntos, estamos en el mismo barco, judíos, no judíos, todos haciendo el bien, querer el bien, hacer el bien si Dios quiere, que Dios nos ayude a Hashem si Dios quiere. Es decir, es responsabilidad. Por lo tanto, cuando decimos eso, es la responsabilidad de Orla Goim. Así quiero compartir con ustedes lo que decimos en el libro de rezos. Dice así. Lo voy a decir cantado primero y luego a nivel libre lo traduzco. Ala nisim ve'ala purkan ve'ala gevurot ve'ala teshuot ve'ala niflaot ve'ala nechamot ve'ala milchamot she'asita lavoteinu vayamim ha'em bazman hazeh. Dice, por los milagros y por la salvación y por la fuerza y por las maravillas y por las guerras que hiciste por nuestros padres en esos días y en estos días. Vayamim ha'em, en esos días y en este momento. Basmanas, en este momento. Es decir, y después explica cómo, oramos, decimos, en los días de Matitiao, el hijo de Yohanan, el Cohen Gadol, el gran sacerdote,
Hashmonaí y sus hijos, lo voy diciendo en hebreo y un poco en castellano, que Sheamdam al-Hut Yavan Arreshá, cuando los griegos, el reinado griego tan malvado, se conquistó a tu pueblo Israel para que se olviden de su Torá y que rompan con tus leyes de la Torá y contra tu voluntad, y tú, Veatá Berrajameja Rabim, y tú con tu gran misericordia, Amatalaem Be'etzaratam, estuviste en su sufrimiento, Raftat Ribam, luchaste sus luchas, y hiciste los juicios, y hiciste la venganza del pueblo Israel contra esta gente tan malvada. Lo tradujo todo en forma libre. Y viste gente muy fuerte, piensa que era un gran imperio, gente muy fuerte, miles y miles de personas contra, y los entregaste a gente más débil. Éramos familias, cinco hermanos luchando contra un imperio y vencimos. Es decir, y gente, también gente impura, nos diste a la gente pura, al pueblo Israel, a vencerlos. ¿Y qué más? Y negativos contra gente justa, y gente contra la Torá, y contra gente que cuida la Torá. Hiciste, y Ulejá cita Shem Gadol Bekadosh Belameja, hiciste un gran nombre en tu mundo, es decir, y luego sigue. Es decir, y después entramos al santo templo, y purificamos el templo, y encendimos las velas en el templo, y los sabios fijaron 8 días de Hanukkah, para lehodot, agradecerte, ulehalel, alabarte, leshimjador, a tu gran nombre. Es decir, aquí vemos cómo la pureza le ganó a la impureza, cómo los justos ganaron a los injustos, cómo la bondad ganó al mal. Y hoy también la guerra, estamos en Israel, la oscuridad va a ser vencida. ¿Por qué? Porque el pueblo Israel quiere la luz, y ama al mundo, y ama a la humanidad, y queremos corregir el mundo, y amamos al mundo, y queremos dar luz al mundo, que si Dios quiere, el pueblo Israel y todas las naciones del mundo que aman a Israel, nos unamos y digamos, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Lolamaed, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Lolamaed. Dios es rey, Dios reinó y Dios reinará para la eternidad, si Dios quiere que damos el mérito de decir Hashem Echad U'Shmo Echad, Dios es uno y su nombre es uno, al unísono, y que haya bendición y que haya éxito para la humanidad toda, que el bien venza al mal y que la luz le gane oscuridad, y que tengamos todos el mérito de hacer la voluntad de Dios con alegría y buen corazón. Éxitos y bendiciones.